9 de la mañana, lunes 13 de noviembre, así debe ser. Los 7 pecados capitales. Lea, los siete pecados capitales. Ay. Amanecieron muy religiosos, bueno. ¿eh? Los 9 círculos del infierno. Y el Aqueronte, el río mágico en el cual se llevan las almas, ¿no? ¿Verdad? Minos lleva Aqueronte. tu alma a uno de los círculos del infierno, a través del río, del Aqueronte. Tú te pones 2 monedas en las... Sí. Los griegos enterraban en los ojos, ¿para qué? Para tú pagarle a Minos el viaje en Yola. Tú le pagabas a Minos. Era para pagar el pasaje a donde tú ibas a ir. Entonces esos 7 pecados están en la Biblia, los 7 pecados. Y en el listín diario hoy. También. Ahí están en el listín diario. Porque en todo esto Julián Roa lo que ha querido es referirlo al artículo de Leonel Fernández del listín diario 7 pecados capitales. Mira, le pueden escribir otro que desmemoria y 7 pecados capitales. Y bueno, vamos al turno formal de Julián, que solo estuvo en efemérides y las internacionales, que no sé si querrá seguir por ahí, porque le ha entusiasmado mucho el tema. Tú sabes que, y me voy a referir ya de manera seria al tema de los 7 pecados capitales, al artículo del presidente Leonel Fernández. Si yo fuera este gobierno, creo que es una oportunidad de saber qué está mal. Si el discurso es que todo está bien, y si el discurso es que qué bien nos vemos, qué bien lo hacemos, van a darse una sorpresa. Sería un buen momento para que revisen realmente qué está bien y qué está mal. La inflación, que una parte la tiene, es responsabilidad del gobierno, otra no, otra es internacional por el tema de las tasas de interés en los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos maneja su economía, una de las variables para manejar la economía son las tasas de interés de la Reserva Federal, la subo o la bajo. Y uno de los elementos tiene que ver, por supuesto, con el índice de desempleo. El 10% es más o menos el equilibrio en ese índice de desempleo. Pero lo cierto es que una inflación afecta, independientemente de las explicaciones que usted pueda dar políticamente, pero afecta al bolsillo de la población. La gente entiende que la cosa está más cara, innegablemente, y más difícil de conseguir. Y por supuesto, el tema, cada uno de esos puntos que narra el presidente Fernández, si yo fuera el gobierno lo tomara más en serio, menos propaganda y buscar la manera de cómo reducir esto. No es posible que en 3 años, usted va a decir, bueno, sí es una pandemia, pero en un periodo de gobierno que termina en agosto del año que viene, usted haya visto reducir el crecimiento por debajo del 5%, por las razones que sean. Inclusive no ha sido mayor porque usted ha metido un endeudamiento de casi 26 mil millones de dólares. Usted tenga una idea, lo que este gobierno ha tomado en 3 años es más que lo que se tomó desde la independencia nacional hasta el 2012. O sea, es sumamente alto en el nivel de endeudamiento. Y me acuerdo de este joven, que digo joven, aunque innegablemente es un buen producto, Miguel Decán, Luis Miguel Decán, que es un joven brillante, innegablemente, con una buena trayectoria política y muy decente. Tiene la idea de que no se puede volver atrás. Usted no vuelve atrás cuando lo que tiene adelante es mejor. Y hay un caso muy, muy histórico para él. Y ese regreso, no es el caso ahora, por supuesto, de Joaquín Balaguer en el año 86. ¿Tú lo recuerdas, Cristian, verdad? ¿Cómo se imaginaba la gente que saliendo de un Joaquín Balaguer en el año 78, ciego, con problemas de salud, lo enterramos. todo el mundo le cayó encima, no podía haber tenido peor imagen, y 8 años después volvió al poder? Ojalá no le suceda igual ahora al PRM, que entiende que todo está bien, y no es verdad que todo no está bien. Hay problemas que ellos tienen, que pueden y deben corregir. Ojalá que la campaña no le termine gastando el tiempo que le queda de gobierno. Mira, ese razonamiento tiene lógica, ¿verdad? En el sentido de que a veces hay gente que entiende, se llenan de éxito, entiende que todo está bien, que es un clavo pasado, que la oposición está derrotada. E incluso el mismo Abinader ha hecho discursos a su gente diciéndole, espérense, hay que trabajar.
Yo he ido también a Guido Gómez Mazara diciendo eso, no, espérense, hay que trabajar. No estamos ganados, han dicho. Ahora, en el artículo de hoy del presidente Fernández hay esos datos importantes sobre el endeudamiento, la cifra, pero cuando yo le colocaba el dato de Fernández sobre desempleo y desempleo y la informalidad, Luis Miguel de Camps, el secretario de Trabajo, dice, eso no son los datos. Eso no son los datos. Entonces, aquí hay un tema también con las cifras, e incluso Luis Miguel, de forma, poniéndole un poquito de verdad, de sazón, hacía referencia a las diferencias del presidente Fernández con su gobernador del Banco Central. Porque recordemos que su gobernador, el gobernador del país. Valdés Albizu fue el gobernador en los 12 años de Fernández, sí, en los 4 y después en los 8. En los 4 Balaguer primero. No, pero me refiero a Fernández de forma específica. Estuvo con Balaguer, se queda y usted pudiera decir, bueno, el PLD muy novato, son los votos del reformismo, era el gobernador de Balaguer, el gobernador del Banco Central de Balaguer, bueno, lo lógico era que lo dejara para evitar traumas, pero cuando le ven el 4 se queda y en el 8 vuelve y se queda. Entonces, es el gobernador del Banco Central de él. Claro, uno recuerda al salir Fernández unas declaraciones de Valdés Albizu, que se combinaron con una de Temo Montaz, con relación a propósito de que estábamos hablando del tema de Ramoncito Báez y Iván Inter, a propósito del déficit cuasi fiscal, de que el presidente Fernández no había abonado correctamente lo relativo al déficit cuasi fiscal y que debió darse una suma, pero que el presidente Fernández, según dijo el gobernador del Banco Central entonces, no había entregado esos recursos al Banco Central. Eso, claro, molestó y fue duro para Fernández. Y cuando Temo agrega la nota, aunque no tiene que ver, no tiene que estar conectado necesariamente con eso, de que no era el déficit ya general, no eran 50 como en ese momento estaba diciendo la oposición, el PRD, sino que eran 90.000 o 180.000. El déficit del 12 para instalar a Danilo ahí o ayudarlo a instalar, porque Danilo en ese momento era un candidato muy malo. Entonces todo eso se combinó y quedaron como unas erosiones ahí entre Leonel Fernández y Valdés Albizu. Y hemos visto en los últimos meses artículos de Fernández respondiendo y desde el banco también dando respuesta a cuestionamientos de él. Y hay una situación ahí. Claro, Fernández queda en una posición incómoda en el sentido de que, repito, fue su gobernador por 12 años. Por todos los años que él ha gobernado, ese fue su gobernador del Banco Central. Entonces, cuando él da cifras refutándolo al Banco Central, queda como ese fondo. Uno mira hacia la disputa, que fue lo que hizo Luis Miguel hace un rato. Pero además, Luis Miguel de Camps, como ministro de Trabajo, aporta sus datos. Lo de la deuda es tremendo, es innegable, es un monto de deuda que es impresionante. Pensé que Rosario iba a abordar lo relativo a la comida, a la carestía de la comida, que es un factor, puede tener sus explicaciones y las tiene, pero sí, usted no puede ir a Agualey a decirle que son problemas de guerra muy lejos de aquí. Es un tema diario, hay que resolver diariamente, hay que comer, hay que montarse, hay que transportarse. Y es una situación difícil. O sea, el PRM no las tiene todas consigo, tiene una serie de ventajas importantes, y sobre todo el presidente, que tiene un nivel de favorabilidad alto, es verdad que lo tiene alto y ha estado muy alto. Y es verdad que la gente, y ocurría cuando el PLD y el PRM hacía lo que está haciendo la oposición hoy, PLD Fuerza del Pueblo,
de que decían, pero ¿cómo es posible que la gente diga que le va mal con 64%, entonces el presidente tenga favorabilidad? Ocurría lo mismo porque son preguntas que se hacen de forma distinta. Mire, ¿qué le parece a Abinader? Un hombre que está en la calle, que está trabajando, la gente no, bien, luego bien, yo creo que él está haciendo un trabajo. A la gente le preguntan por otro lado, una pregunta que quizás se hizo más temprano. Le dicen, mire, ¿cuál es tu situación? No, esto está carísimo, esto es la del diablo. O sea, eso ocurre. Eso no es para descalificar a una encuestadora, porque ocurre hoy, ocurrió ayer y antes de ayer. Entonces hay muchas cosas que son manipulaciones de la campaña y se mezcla una cosa y otra, de lado y lado, de lado y lado. Y es evidente que ahora habrá mucho más sangre porque la confrontación se pone más recia, la oposición se compacta, aunque no sea en todos los niveles de elección, pero evidentemente que hay un empuje. Yo vi a algunos amigos de lado y lado en el fin de semana y hay entusiasmo en la oposición. Y del otro lado el PRM está haciendo tu trabajo, compactando, tiene más de 20, el presidente no cesa, hoy está en su encuentro, inauguró en el fin de semana con 800 cosas, caminando por la zona de áreas y diciendo, mira, vamos a apurar. ¿Cuándo es que esto va a estar? ¿En diciembre? Bueno, en diciembre tenemos tal cosa. O sea, cada quien está haciendo su tarea porque la lucha electoral no es sencilla en este momento. Pero es evidente que en el ámbito oficial hay manifestaciones de triunfalismo, de que nosotros lo tenemos seguro. Y el asunto no es tan sencillo. O sea, realmente el presidente Luis Abinader está bien posicionado, según las encuestas, pero hay un malestar en la población en lo concerniente a los aumentos de precios de la comida. Eso es latente, donde quiera. Y está ese problema todavía de la energía eléctrica que sigue latiendo ahí, que se mantiene, que no hay forma, con el asunto de los apagones y con el asunto de aumentos de facturación. Bueno, Rosario decía, bueno, yo estoy en el supermercado, yo estoy buscando recao, yo no encuentro recao. ¿Qué es lo que es recao? Cilantro, verdura. O sea, ¿tú cocinas sin eso? No sé eso es una crisis. Háblale a la gente claro, dígale verdura. Entonces está eso. Pero Raíces es una santa. Se está importando, o sea, el aparato productivo, digamos, agropecuario, se está cayendo aquí, se está importando carne de pollo de Brasil. De res. Y ahora de pollo res, también se está y ahora de res. Entonces, eso te da una señal de que las cosas, como que hay sectores que se deben atender y que se le debe poner énfasis. ¿Por qué? Porque parecería como si todo está en un proceso de deterioro, sí, a todos los niveles en términos de producción, y nosotros vamos para unas elecciones y el presidente está por reelegirse. Sí, miren, en ese sentido de lo del triunfalismo, esa narrativa muy bien estructurada y muy bonita. Por ejemplo, cuando escuchaba al ministro decir 20 y tantas veces hemos aumentado el salario, y bueno, y un poco yo le quería decir que segregara eso y que lo explicara mejor, porque no es que 20 y tantas veces el salario mínimo o el salario base en la República Dominicana, no, a diferentes sectores se le ha ido ajustando, incluso hay algunos que varias veces producto incluso de consenso público. Sin embargo, eso de que, por ejemplo, la alimentación básica del dominicano que consume lo fundamental, que no está necesariamente yendo a un restaurante a elegir lo que va a comer día a día, le aumentaron es precaria. El arroz, 300 pesos. No, Chico Arias, fíjate. O sea, son simbologías las que estamos utilizando y la que yo le precisaba al presidente por ser mujer. De hecho, apelaba a mi condición de mujer más que de profesional u opinadora. Le decía, presidente, ponga atención porque mire, en un país donde el plátano es básico para su alimentación, que cueste 29 pesos,
está muy fuerte y que no baje de ahí. Pero ustedes dirán con el ministro de Agricultura, que es el mayor productor individual de plátano de República Dominicana. Exactamente. Y te vas, entonces, cuando tú dices aspectos fundamentales, presidente, no va bien la cosa, independientemente de que usted tenga unos números que le garanticen lo que entienda. Y sobre todo porque no es bonito yo reelegirme con una situación social delicada. Hay convocatoria a huelga hoy en el norte. De hecho, está militarizada la zona y no es simple y llanamente, hay problemas políticos, eso lo sabemos, depresión, pero hay una realidad. Y no es que nos manden para el mercado de Villaconsuelo o que nos manden para la feria ganadera o el mercado de Los Minas. No, señor presidente, de eso no se trata. Entonces, hay que llegar, pero hay que llegar con muy buena percepción también y muy buen relacionamiento con esos públicos. Yo también entiendo que eso le impacta abajo, porque el presidente puede estar, como dicen los muchachos, coronado. Y las candidaturas de abajo que se impactan también a nivel político, se irradian. Ahora, hay que separar todo esto que dice Rosario y Arias, que objetivo. O sea, hay una realidad en precios, hay una realidad de quejas de la gente con relación a los precios y las motivaciones de la protesta en el Cibao. Ah, no, claro. Cuando uno mira esto es un plan de gobierno. Sí, sí. Por las políticas neoliberales. por la... Que se, cuando, o sea, un asunto que ocurría cuando PLD y atrás y más atrás, o sea, es lo mismo. Te hace un pliego imposible de cumplir, que se va la deuda, que cuándo, está un programa de gobierno. Entonces, eso es imposible. Luego, se advierte a las madres que no manden los hijos a la escuela, ni que salga la gente a trabajar, el transporte, los comercios. Uno sabe lo que se hace la noche anterior, ¿no? Un cariñito a los niños colmados y esas cosas, y hay un calentamiento en la víspera, y bueno, éxito, la gente se protege. ¿Explica en qué consiste el calentamiento de la noche anterior? Ese calentamiento incluye, sí, unos tiritos en la noche, la gente se asusta, quemar algunos neumáticos y hacer algunas llamadas. Entonces, eso siempre ocurre, eso no tiene que ver con la queja que tienen. Solo cambia el nombre de los partidos hombres, que lo organizan. Mujeres, claro, uno está en el poder o en el de los grupos. Bueno, y que Fidel Santana está ahora de embajador en Uruguay y otro Falpo se puede meter o no meter. El otro Falpo que se dividió en 3. ¿Cuál es el otro? No está apoyado por el Falpo. No está apoyado por el Falpo. Bueno, pues entonces ese Falpo está no tiene cara en la boleta, pero está del lado oficial. El gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Claro que lo hay. Y la gente reclama, y la gente se queja, y uno lo ve a diario. Pero aquello no tiene, eso en el norte no tiene nada que ver con esto. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Claro, el gobierno tiene que, como dice Rosario, hay que adelantarse. Este gobierno mide mucho, ¿eh? Mide todo. Tú sabes exactamente cuáles son las cosas reales que preocupan a mujeres, hombres, claro, en el país. Mujeres, los precios. Porque son las que van a comprar, en gran medida. Y cuando, la mayoría, ¿verdad? Cuando el hombre va a comprar es un desastre, ¿no? Compra lo que no tiene que comprar y ni sabe lo que tiene que comprar. Mira, no sabe lo que es un cilantro. Yo a veces pregunto. No todos los hombres. Cuando van la mayoría, la mayoría. Aquí cierta gente objetivamente, que no estamos mirando ahora mismo. Pero yo soy experto en esos asuntos. Está bien, pero tú eres excepcional. Pero la mayoría no sabe, no sabemos. Un señor que no sabe qué es un recao. Y hay que preguntar. Estaba en Turquía y no sabe qué es un recao. Lo de Julián es una cosa extrema. Espérese, ustedes son periodistas. Julián nunca ha comprado un plátano. Ustedes son periodistas. O sea, tú no sabes lo que es un recao. Y la profesora, la que más sabe. No ha comprado hojita, tú no has comprado hojita. De casa entonces, también. si usted está hablando por la radio, usted no puede decir que no hay recao.
Todo el mundo entiende, todo el mundo entiende, todo el mundo, el recaudo. Usted tiene que enseñar a la población que recaudo es. No, la población te tiene que enseñar a ti. La población sabe más que tú lo que recaudo. La verdurita y el cilantro. Sabe de historia, sabe de relaciones internacionales y no conoce un recaudo. ¿Y cómo tú sazonas sin eso? No, esto es una crisis de verdad, señores, no relajando. Tanto que le reclaman, municipalista de altas luces. Que la comida esté buena. Ustedes me viven criticando que yo no sé hablar, entonces yo corregí la dirigente político. Por primera vez corregí la profesora. Ex regidor. No sabe lo que es un recaudo. No yo sé lo que es un Mira, esto es difícil. Entonces, yo creo que son temas, los temas de la diario, el tema de la comida. Mire. Y por eso Fernández, veterano, cuando escribe su artículo, insiste mucho en comida, los precios, por ahí. Comida, porque él sabe que... Él sabe él sabe que eso es principalísimo. Y al margen de la teoría y todas esas cosas, y cuando usted ve las encuestas, ese es el problema. Lo que preocupa a la gente diariamente, desde que se levanta hasta que se acuesta. Claro. Vivir, sobrevivir, o subvivir, o lo que fuere, pero es la comida, porque hay que comer todos los días. Claro. Y hay que trasladarse, hay que moverse. El PRM tiene una gran incertidumbre porque en todo este proceso hay elementos que ni como gobierno ni como partido dependen de ellos dos. Y hablo de la situación internacional. El mundo estaba tranquilo hace 2 años y de repente Rusia hizo lo que hizo. Se dispararon los commodities a nivel global. Vino la crisis de la energía en un país como Alemania, por ejemplo, que encareció el mundo entero a partir de lo de Europa. Anteriormente estábamos aquí tranquilos y hubo un momento en Wuhan en que alguien tosió 3 veces y miren lo que ocurrió. Entonces, falta mucho para mayo del 2024. Lo que no puede darse el lujo el PRM es como decía Epicteto, o sea, tú tienes que separar lo que depende de ti de lo que no depende de ti. ¿Depende del gobierno el escenario internacional? En absoluto. Mire, ahora nosotros estamos al borde de un error, de un ruso borracho que le dé a un botón rojo. Eso no es tan fácil. Yo, claro que estoy exagerando, pero tú me entendiste lo que quiero decir. Claro. Es que ya en 4 ocasiones Putin ha hablado y ha amenazado, directa o indirectamente, con sus armas nucleares, que es la otra gran fortaleza. Entonces, fíjate cómo el mundo de repente se enrarece. ¿Quién podía imaginar que Hamas iba a lograr hacerle a Israel lo que le hizo? ¿Y quién iba a pensar que Israel iba a hacer este genocidio? Que a partir del acto terrorista de Hamas, este genocidio. Entonces, quiero decir que todo esto enrarece el mundo. El mundo está cambiando, Estados Unidos está en decadencia. Los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los nuevos señores, incluido Irán, que vienen por ahí, Egipto, ¿no? Son palabras mayores. Entonces, todo eso te crea un escenario internacional que no depende de ti, que tú no manejas y que podría afectarte muy mucho. ¿En qué? En las condiciones materiales del ciudadano, que es por donde la gente más le duele. En ese sentido está el otro aspecto es que el gobierno no puede cometer errores en lo que tiene que ver con su otro buque insignia, que es el tema de la transparencia, la honestidad. O sea, hay una ventaja comparativa entre el PRM y los gobiernos del PLD que tiene que ver con lo que se ha avanzado con este Ministerio Público, que no es que sea perfecto, pero ha sido un paso hacia adelante, ¿no? Entonces, fíjense, recuerden que cuando el presidente aceptó repetir, el discurso mencionaban en 9 ocasiones, si mal no recuerdo, la palabra honestidad. Entonces, esto de la honestidad, de la transparencia, es fundamental. Por consiguiente, ustedes saben que en un país lo importante no es que no hayan actos de corrupción.
No, eso es humano, consustancial del ser humano. No. Lo que necesitamos es cero impunidad y régimen de consecuencia. Por consiguiente, el gobierno, ojalá que no le toque un gran escándalo de corrupción, de esos impactantes, flagrantes, pero además que cuide, además, que cuide un poco este aspecto, que son dos líneas. El gobierno tiene dos líneas. En la parte económica, las condiciones de vida de la gente, que no depende exclusivamente del gobierno, y la parte de su apuesta a la institucionalidad, a la transparencia y todo este tipo de cosas, que la gente en las encuestas de trabajo que hace el gobierno sí lo valora. Entonces, vamos a ver cómo se va a permear eso. Si yo fuera el presidente, reuniera quincenalmente al gabinete ampliado y advirtiera de que tienen los funcionarios que evitar ruido en lo que tiene que ver con aspectos ligados con corrupción, permisividad y todas estas cosas, porque en verdad la ventaja comparativa, cuando tú comparas gobierno PLD, el gobierno del PRM, aunque es difícil compararlo porque son 20-3, eso hay alguna dificultad, pero en verdad el gran paso de avance tiene que ver con algo de institucionalidad, con mayor transparencia, con algún tipo de reacción. Tú ves que la actitud del gobierno central ante los posibles actos de corrupción no se parece en nada a la actitud de laissez-faire que había sobre todo en los últimos gobiernos, tanto de Fernández como de Medina. Miren, antes del cambio, sobre eso. No, adelante. ¿Por qué voy a cambiar el tema? Sí. No es sobre eso. Nada, que, bueno, al final los juegos son como de béisbol. Ese pueblo llano te va a valorar por el resultado del juego. Todo ese oropel que correcto, tú lo colocan perfecto. Al final la gente va a decir, ¿ganaste o perdiste? Claro. Por la carrera que te va a evaluar. Claro. Miren, esta noche se inaugura la 10ª feria de la historia del libro una llamada por acá. Esta noche se va a inaugurar la 10ª feria del libro de historia con el tema central Francisco Alberto Camaño, los 50 años de Playa Caracoles. En la academia. En el archivo. En el Archivo General de la Nación. Sí. Entonces, es una oportunidad interesante. Se van a dar a conocer 3 tomos Roberto de la ha hecho vida. un trabajo impecable ahí. ¿Perdón? Roberto Casá ha hecho un trabajo impecable. Para que aprendan los hay 3 tomos y que aprendan. Así que se hace. Usted sí, de izquierda y lo ponen en un un gobierno de derecha como el de Fernández, del PLD, entonces usted hace bien su trabajo. Excelente. Mi reconocimiento al profesor Casá. Mira, ahí son Eso es revolución. 3 tomos del diario de Camaño, por un lado, y otros datos que documentan el Camaño militar, guerrillero, etcétera. Los 3 tomos llegaron por donación de Vicente A. Vélez, en viuda del comandante de Abril, y gente que aportó documentos. Esto es muy importante. También documentación, información sobre Claudio Camaño, Hamlet, Germán Toribio Peñajáquez, Juan Ramón Pallero Ulloa, Galán Durán, Alfredo Pérez Vargas, Eberto Lalane José, Holguín Marte, los compañeros de Caracoles. ¿Tú sabías, Pablo, que no era Deñó, sino Doñé? Perdón, Julián. Te lo explico ahora cuando termine. Entonces, es muy importante. Estas ferias del libro de historia han sido exitosas. Han sido aportes interesantísimos. En la feria en sí, lo que se da en la feria sí por la venta de libros, pero además el archivo ha estado en diversos momentos, pone en circulación, patrocina una serie de publicaciones que si no ocurre así no la íbamos a tener de otra manera, porque hay una serie de producciones que no son, comercialmente no van a tener éxito, ¿no?
Y el Archivo General de la Nación ha hecho aportes valiosísimos Excelente, trabajo bajo la magnífico. dirección de Roberto Casá, Eso es revolucionario. que también ha revolución. eso es revolucionario, Hagan ha revolución. digitalizado una serie de informaciones valiosísimas, y siempre hay que recordar que el amigo cuando era embajador, Olivo Rodríguez Huertas, abogado, amigo de este programa, cuando era embajador ante el Reino de España, logró acuerdos que posibilitaron que toda esa información de la colonia fuera servida al Archivo al General de Archivo la de Sevilla. Nación Y digitalizado. y digitalizada. Sí. Algo valiosísimo. Sí, sí, así es. Entonces, a Olivo y a Casá Roberto. en ese nivel. Y Roberto Casá ha hecho un trabajo, y esta noche a las 7:30 se inaugura Yo la voy a ir. Feria del Libro de Historia, y durante 3 días va a estar operando. Te decía Pablo, Eso es importante. Breve, Julián, que tenemos que la hacer mamá el papá de la mamá de Camaño. Camaño, en Barahona lo van A declararlo. a declararlo. Ok. Y en vez de poner Doñé, Estaba en- el tipo el que escribía Estaba puso en Deñó, Está en bebida. y se quedó Deñó. El juez. Pero ellos son los únicos Deñó, porque ese apellido no Claro, tiene. sí, son únicos. Está mal escrito, Vamos a Señores, el alcohol ha dañado comerciales, muchos apellidos Vladimir. aquí. El alcohol ha dañado muchos ¿Lo apellidos. salvó? Lapicero te cubre. Información, puntos de vista, encuentros y desencuentros. De lunes a viernes.